La guerra no pudo matarme, ni las emboscadas, ni las explosiones, ni las balas que salían de la oscuridad de la noche. Pero aquella cosa que apareció frente a mí en el bosque hablaba en otro idioma. Con cada bala que le acertaba, mi esperanza se iba apagando, y mientras más se acercaba, más se iba quedando en silencio el soldado que llevaba dentro, hasta que no quedó más que una presa esperando la muerte. Soldado cansado narra. Lo mío nunca fue lanzarme al frente gritando como en esas películas baratas de acción. Mi trabajo es el silencio, volverme invisible. Mi deber es observar al objetivo durante horas, a veces durante días, ignorando los calambres que me destrozan los músculos y controlando hasta la respiración. Y cuando llega ese único instante perfecto, calcular el viento, la humedad y la distancia para neutralizar al objetivo con una sola bala, en silencio. Nosotros somos los fantasmas de la guerra. No tenemos rostro ni nombre. Somos solo un dedo insensible sobre el gatillo y un ojo frío detrás de la mira. Era a finales de los años 80. Estábamos llevando a cabo una operación de la que nadie debía saber nada, por órdenes que venían desde los niveles más altos del gobierno. No puedo contar los detalles de la misión, ni a quién perseguíamos, ni qué buscábamos exactamente en aquellas montañas, porque lo juré bajo secreto. Pero sí deben saber una cosa. Nuestro objetivo no era cualquiera, y la zona donde estábamos era una de las geografías más crueles del mundo. El lugar en el que yo me encontraba parecía uno de esos bosques antiguos, densos y oscuros, que se tragan al hombre entero. En el corazón de la sierra, muy lejos de las últimas luces de la civilización, en medio de una nada donde se mezclaban narcotraficantes, contrabandistas y viejos objetivos de operaciones del gobierno, además de las antiguas leyendas olvidadas de la montaña. Los árboles eran tan densos, tan enormes y tan viejos, que casi era imposible ver el cielo. Las ramas de aquellos pinos inmensos y robles gigantes cubrían todo como si fueran una jaula negra, dejando que al suelo del bosque apenas se filtrara una penumbra enferma y gris. Estaba solo. Habían ordenado silencio de radio y solo podía comunicarme en una emergencia real. Llevaba días vigilando la zona con un traje de camuflaje pesado, hecho especialmente para confundirse por completo con la vegetación de aquella montaña. Gracias a mi traje ghillie, yo era una sola cosa con los arbustos y los troncos podridos que me rodeaban. Durante aquellas largas horas tirado sobre la tierra, el olor de las hojas podridas se me metía en la piel y los insectos caminaban sobre mi camuflaje. Yo ya era parte de la naturaleza, era invisible. Pero ser invisible no significaba ser intocable. Hacía un frío congelante. El viento bajaba desde la cima de aquellas montañas altas y gemía entre los árboles, soltando un sonido inquietante, como el grito de una mujer de luto. Ese frío no solo se te metía en la piel, se te clavaba directo en los huesos, hasta la médula. La operación había durado mucho más de lo esperado. Las raciones militares y las latas que llevaba en la mochila ya estaban casi acabadas. Llevaba días sin comer de verdad. Al principio el hambre era solo una leve sensación de vacío en el estómago, pero con el paso del tiempo se convirtió en un dolor que se apoderaba de todo mi cuerpo y me roía el cerebro. El hambre, mezclada con el frío, empezó a quebrar poco a poco mi resistencia y a hacer que las manos me temblaran apenas. Y para un francotirador, que le tiemblen las manos, eso es una sentencia de muerte. Mi mente empezaba a jugar conmigo. Mientras yacía sobre la tierra, en medio de aquel bosque oscuro y desolado, me llegaba a la nariz el olor del pan de maíz recién tostado de la cocina de mi madre, el aroma de aquel caldo hirviendo. Yo sabía que era una ilusión. Eran imágenes miserables que mi propia cabeza fabricaba para mantenerme vivo en medio de la desesperación. Pero aún así no podía evitar aferrarme a ellas. Extrañaba a mi familia y extrañaba la seguridad de las paredes de mi casa. Necesitaba proteína. Necesitaba comer algo caliente si quería mantener la concentración. Necesitaba una presa. Aquella zona era rica en jabalíes y cabras monteses. Tenía que cazar un animal pequeño para aguantar unos días más y cocinarlo sin dejar rastro, sin levantar demasiado fuego. De lo contrario, el hambre no solo iba a acabar con mis músculos, también iba a derretirme la cabeza.
Pero ese día la suerte no estuvo de mi lado. El bosque parecía muerto. No se oía ni un pájaro ni se veía una sola huella de animal. Como si todos los seres vivos hubieran sentido una amenaza enorme y hubieran abandonado por completo aquella región maldita. No había ningún sonido, aparte del silbido inquietante del viento. Desde el día anterior, no había probado más que unos tragos de agua helada de montaña. Con esos calambres agudos clavándose en el estómago, recogí mi equipo, aplastado dentro de aquel camuflaje pesado. El sol ya empezaba a esconderse detrás de las montañas y esa oscuridad gris y amenazante comenzaba a caer sobre el bosque. Las sombras se alargaban y los troncos de los árboles parecían deformarse, como si se convirtieran en criaturas torcidas y sin forma. Hambriento, cansado y muerto de frío, emprendí el regreso hacia mi pequeño campamento improvisado, escondido entre las rocas. El bosque estaba tan callado que no se oía nada aparte del crujido de las hojas secas y las ramitas finas bajo mis botas. Hasta el eco de mis propios pasos me sonaba como una explosión en medio de aquel silencio absoluto. Y fue justo en ese momento, cuando escuché un sonido que cortó aquel silencio muerto como un cuchillo. Un crujido. El sonido de un paso pesado aplastando ramas secas. Me quedé completamente inmóvil. No era una rama movida por el viento. Tampoco era un ruido que pudiera hacer una ardilla o un zorro pequeño. Era el sonido de algo con bastante peso, algo que pisaba con fuerza el suelo del bosque. No estaba lejos de mí. Mis instintos militares, ese reflejo de supervivencia que me dieron los años, se activaron al instante. En cuestión de segundos me olvidé del cansancio y del hambre. La adrenalina se lanzó por mis venas congeladas como un río hirviendo. Todos mis sentidos, toda mi atención, se enfocaron en una sola cosa: sobrevivir. Tomé con un solo movimiento suave mi rifle de francotirador de cañón pesado, el compañero más fiel que tuve en aquellos años. Por pura memoria muscular, sin pensar, abrí en silencio la tapa de la mira. Me cubrí apoyando la espalda contra el tronco grueso de un enorme roble que tenía justo al lado. En segundos controlé la respiración, bajé el ritmo del corazón y me fundí con el silencio total. Dentro de ese camuflaje pesado, yo era uno con el árbol y con la tierra. Ya no estaba ahí. Yo era el bosque mismo, o al menos eso quería creer. Apunté el cañón pesado de mi rifle hacia la zona boscosa de donde había venido el ruido y pegué el ojo derecho a la mira. Cuando mi pupila se adaptó al lente, vi un movimiento entre aquella penumbra. A lo lejos, justo detrás de un montón enorme de matorrales secos, había algo de 4 patas. Fijé la cruz de la mira sobre aquella sombra. La imagen no era clara. La caída de la tarde y la densidad de los arbustos hacían que todo se viera borroso. Pero aún así podía distinguir la silueta. Lo extraño era la forma. No logré entender qué era exactamente. Era demasiado alto para ser un jabalí, pero para ser un venado estaba demasiado pegado al suelo, con una postura demasiado sombría. Y además, su piel o pelaje era de un negro tan profundo, tan fuera de lugar entre los tonos marrones y verdes del bosque, que parecía tragarse hasta la poca luz que quedaba alrededor. Mi mente empezó a repasar posibilidades. ¿Podía ser un oso de esa región de la sierra? Tal vez. Pero en la postura de esa cosa, en esa forma de quedarse agazapada sobre la tierra, había menos naturalidad animal y más un intento enfermizo de esconderse. Como si algo que no pertenecía a la naturaleza estuviera tratando de imitarla. Di un paso suave, silencioso, un paso de fantasma, del talón a la punta. Necesitaba acercarme un poco más, cambiar el ángulo. Si era un animal grande que podía cazar, tenía que bajarlo de un solo tiro. Sin apartar el ojo de la mira, me deslicé levemente fuera de la cobertura del árbol. Y fue justo en ese segundo, cuando aquello que observaba por la mira, ese objetivo extraño, giró de pronto esos hombros anchos hacia mí. Sentí que el corazón me falló por un instante. Fue como recibir un puñetazo invisible en el pecho. Eso que hacía apenas un momento estaba en 4 patas, comenzó a levantarse sobre 2 piernas con un movimiento lentísimo, pesado, mecánico, enfermizo, como si se le quebraran las articulaciones. En ese momento sentí cómo se me erizaba la piel y cómo un escalofrío me recorría la nuca.
Ya no estaba nada seguro de que lo que tenía enfrente, aquello que estaba en la punta de mi mira, fuera un animal. En esas montañas, el único animal que podía levantarse sobre dos patas era un oso. Pero esa silueta, esa anatomía no podía ser la de un oso. Era algo mucho más extraño, mucho más siniestro. Medía más de 2 metros, sin duda. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, tanto que casi le llegaban a las rodillas. No podía distinguirle bien el rostro por la distancia y por la oscuridad que ya se estaba cerrando. Solo veía una silueta negra, como hecha de carbón. Dentro de mí empezaron a aparecer aquellos viejos miedos de la infancia, las leyendas que mi abuela me contaba, esas historias sobre nahuales, brujas que cambian de forma y espíritus que se quedan atrapados entre este mundo y el otro. Esa vieja creencia en una oscuridad maldita trató de meterse en mi cabeza y romper mi lógica. Pero no, yo era un soldado. No podía creer en supersticiones ni en monstruos escondidos en la oscuridad. Vivíamos en el mundo real, y en el mundo real los monstruos solo caminan con rostro humano. La disciplina militar dentro de mí intentó vencer al miedo. Puede ser un hombre, me dije. Y sí, era posible. Podía ser un enemigo disfrazado, un vigía de narcotraficantes colocado en la sierra, un psicópata cubierto con pieles de animal para camuflarse, o un contrabandista salvaje perdido en el bosque. También podía ser alguien ligado a alguna vieja operación encubierta del gobierno, uno de esos hombres usados para sembrar miedo en la montaña. Tal vez era uno de esos. Tal vez estaba tratando de jugar conmigo, de volverme loco dentro de mi propia paranoia. Como francotirador, no podía apretar el gatillo sin identificar bien el blanco, sin saber con exactitud a qué le estaba apuntando. Si de verdad era un civil, un campesino de la sierra que hubiera perdido la razón y yo lo mataba, mi vida terminaba en un tribunal militar, y mi conciencia no podría cargar con eso. Tenía que saber qué era. Tenía que identificarlo. Tenía que acercarme un poco más. Confiando por completo en esa sensación de invisibilidad que me daba el camuflaje, bajé lentamente la mira de mi ojo. Empecé a avanzar entre los árboles, usando las sombras como cobertura, con pasos pequeños y silenciosos. El viento soplaba hacia mí, así que no podía olerme, y el sonido natural del bosque, ese murmullo fino del viento entre las ramas, cubría perfectamente cualquier pequeño crujido que pudieran hacer mis botas. Yo era un fantasma. Que esa cosa notara mi presencia era, en teoría, científicamente imposible. La distancia se iba cerrando poco a poco. 250 metros, 220. Y entonces, me detuve de golpe, como si hubiera chocado contra una pared invisible. De pronto, esa silueta rara, siniestra, giró la cabeza con precisión absoluta justo hacia donde yo estaba, y me miró directo a mí. A esa distancia, en plena oscuridad del atardecer, con ese camuflaje pesado de bosque encima, no tenía sentido que me hubiera visto. Era absurdo. No había cometido ningún error. No había hecho ruido. El viento no lo favorecía. Yo era, literalmente, parte del bosque. Pero esa cosa me había encontrado entre los matorrales, como si supiera exactamente dónde estaba. O entonces, ¿y si el verdadero fantasma era él? ¿Y si el que se estaba engañando era yo? Sentí que, a unos pasos más, ya estábamos mirándonos a los ojos dentro de aquella oscuridad. Cada célula de mi cuerpo, cada instinto que tenía, me gritaba que estaba frente a un peligro mortal. Me quedé quieto, congelado como una estatua. En el entrenamiento siempre nos enseñaban lo mismo. Si en la naturaleza no haces movimientos bruscos, los depredadores te toman por parte del entorno. No debía verme como una amenaza. Tenía que creer que yo no era más que un arbusto movido por el viento. Sin parpadear, conteniendo la respiración, tratando de dominar el ritmo salvaje con el que me golpeaba el corazón dentro del pecho, esperé. Pero no sirvió de nada. Esa cosa, esa silueta negra parada sobre dos piernas, de pronto dejó caer los hombros y comenzó a correr hacia mí como una persona. Sí, pero con una violencia mucho más salvaje de la que cualquier ser humano podría tener, con el impulso enfermo y agresivo de un depredador rabioso lanzándose sobre su presa. Maldita sea, susurré sin querer. Daba pasos enormes. Los brazos se le sacudían a los costados sin control, abriendo las hojas del suelo del bosque como si atravesara todo en medio de una tormenta. Y mientras corría, mientras esa distancia que yo creía segura se iba cerrando cada vez más,
Los detalles se volvían más claros dentro de aquella oscuridad gris. Y lo que empecé a ver hizo pedazos toda la lógica que yo tenía, toda mi razón. Ya no era un cazador. En el corazón de esa oscuridad helada, me había convertido en la presa de algo que jamás pude entender. Me eché el arma al hombro y apunté el cañón pesado hacia aquel demonio que se me venía encima, acortando la distancia a cada segundo. Tenía el ojo pegado a la mira, pero mi cerebro se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Un segundo. Esa cosa no era un hombre, pero tampoco era un animal. En la imagen nítida que me devolvía el visor, me di cuenta de que parecía tallada más en oscuridad que en carne y hueso. Tenía un cabello larguísimo, negro como boca de lobo, sucio, enredado, casi musgoso, que le caía hasta abajo y se le iba hacia atrás con el viento. Su cuerpo era increíblemente delgado, parecía puro pellejo y hueso, pero conservaba aquella estatura descomunal. Sí, tenía una silueta humanoide, pero la piel era de un color ceniza enfermizo, y en parte se veía negra, completamente negra. Pero lo que de verdad me heló la sangre, lo que me llevó al borde de la locura en aquella montaña, fue su cara. O mejor dicho, sus ojos. Esos dos pozos que me miraban desde la mira brillaban con un rojo sangre limpio, intenso, imposible. No había vida ahí dentro, solo ardía un odio infinito, salvaje, sin freno. Por un instante, apenas una fracción de segundo, me quedé clavado, sin saber qué hacer. Yo ya llevaba años en el ejército, había enfrentado a los sicarios más brutales del narcotráfico, había mirado a la muerte de frente, pero ante aquel engendro del infierno que venía hacia mí a toda velocidad, mi mente simplemente se vino abajo. Entonces, de golpe, entraron en acción la memoria muscular de tantos años y ese reflejo primitivo que te salva la vida. Tenía que detener a esa criatura, a esa amenaza sin forma. Mi mente todavía intentaba mentirme. Es un hombre, me decía una voz por dentro. Tal vez trae una protección pesada encima. Tal vez es un narco fuera de sí, metido hasta el cuello en alucinógenos. ¡Deténlo! Apreté con fuerza el metal frío del gatillo y disparé. ¡Boom! Ese proyectil enorme de 7,62 milímetros salió del cañón rasgando el silencio de la sierra, y el retroceso brutal del rifle me sacudió todo el hombro. Esa bala tenía fuerza de sobra para atravesar una pared de ladrillo, tumbar de un solo tiro a un animal enorme, o arrancarle una extremidad a un hombre. Mi disparo había sido perfecto. Vi con total claridad por la mira cómo impactaba de lleno en el pecho. Pero entonces pasó lo imposible. La criatura siguió viniéndoseme encima sin perder velocidad, sin el menor estremecimiento, sin un solo gesto de dolor. La bala ni siquiera la había frenado. Imposible, me dije. Yo no fallo. Menos a esa distancia. Fallar un blanco tan cercano era para mí algo físicamente imposible. Yo era uno de los mejores tiradores de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Aún así, quise convencerme de que el nervio me había traicionado, de que había movido el cañón por milímetros en un momento de pánico. Tal vez llevaba un chaleco, tal vez la bala solo le había rozado. Maldiciéndome por dentro, jalé el cerrojo del rifle con una velocidad desesperada, y el casquillo vacío salió girando por el aire antes de caer al suelo. Metí otra bala. No había apartado el ojo de la mira. Esta vez no había lugar para la suerte. Clavé la cruz del visor directamente en el lado izquierdo de aquel cuerpo delgado, negro como carbón, justo donde debía estarle el corazón. Y apreté el gatillo por segunda vez. Esta vez, directo al corazón. ¡Bum! No podía ser. A esa cosa las balas no le hacían nada. Estaba seguro, completamente seguro, de que le había dado. Vi con mis propios ojos cómo el impacto levantaba una pequeña nube de polvo y una chispa mínima sobre aquella piel enferma. Pero no reaccionó, no brotó sangre, no se tambaleó, no gritó. Era como si yo no le hubiera disparado una bala mortal, sino una simple piedrita. Seguía corriendo hacia mí, acercándose cada vez más, con esos ojos rojos sangre fijos en los míos. La distancia entre nosotros ya debía andar por los 100 metros. A esas alturas, ya podía distinguir incluso a simple vista ese cabello largo y negro agitándose con el viento. Entonces lo supe. Ya no me quedaba ninguna duda. Esa cosa era un monstruo de verdad. No era de carne y hueso. Las reglas físicas de nuestro mundo no le hacían nada. En ese instante, todos mis rangos, mis medallas, todos aquellos entrenamientos duros que había recibido, dejaron de valer absolutamente nada. El pánico me invadió por completo. La disciplina militar, la sangre fría, todo se vino abajo en un segundo. Mi razón colapsó.
Empecé a jalar el cerrojo como un loco y a disparar una y otra vez, a ciegas. ¡Bum! 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 El bosque entero gemía con los disparos. Las montañas devolvían el eco como si una tormenta gigantesca se hubiera desatado sobre la sierra. Yo veía cómo las balas se le incrustaban en el cuerpo, pero el resultado era exactamente el mismo. No servía de nada. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a romper la caja del pecho. Cuanto más se acercaba, más crecía dentro de mí esa tensión helada, ese miedo puro, animal, imposible de controlar. ¡Maldita sea!, grité, con la voz quebrada por el terror. Mis instintos tomaron el control. Desperté de golpe de esa falsa idea de que yo era el cazador y me convertí, por fin, en lo que realmente era, una presa. Me colgué el rifle a la espalda con desesperación, me di la vuelta y eché a correr. Con todo ese equipo pesado de francotirador encima, salí huyendo a la carrera por la oscuridad incierta del bosque. Las zarzas me abrían la cara, las ramas me desgarraban el camuflaje, pero yo ya no sentía el dolor. Solo quería alejarme de esa cosa, de aquella silueta infernal de ojos rojos. Corría sin aliento, como si los pulmones se me fueran a romper. Las agujas de pino resbalaban bajo mis botas, y ese bosque negro, con aquellos árboles enormes, parecía tragarse todo a mi alrededor. Después de correr como un demente unos 150 metros, me di cuenta de que los pasos que sacudían el suelo detrás de mí se habían detenido. Contra toda lógica, y empujado por una curiosidad mortal, volteé a mirar. Me detuve. Clavé la vista, jadeando, en la oscuridad. Sentía el corazón en la garganta, pero no había nada. No vi más que aquella niebla gris que subía rápido desde la cañada y desde el fondo del valle, espesándose por momentos. La silueta delgada, los ojos rojos, todo había desaparecido. El bosque había vuelto a aquel silencio muerto, espantoso, como si los minutos infernales que acababan de pasar nunca hubieran existido. Tenía que tomar una decisión ya. Me obligué a despejar el pánico de mi cabeza y a pensar otra vez como un soldado profesional. Viéndolo con frialdad, seguir huyendo a ciegas, con la espalda descubierta, por un bosque desconocido, escarpado y cada vez más sumido en una oscuridad total, no tenía ningún sentido. Fui retrocediendo paso a paso hasta apoyar la espalda contra el tronco grueso de un árbol enorme. Cuando sentí la corteza dura, áspera, de aquel viejo roble, me invadió una sensación mínima de seguridad. Con los dedos temblorosos, helados, metí otra vez munición en el rifle. Me lo llevé al hombro y empecé a barrer con el arma la negrura de donde aquella cosa había venido. La corteza de ese roble viejo, grueso, centenario, era en ese momento mi único refugio en el mundo. Estaba jadeando. El aire helado de la noche me entraba a los pulmones como si fueran vidrios rotos, y cada respiro me rasgaba la garganta. Tenía la empuñadura del rifle agarrada con tanta fuerza que sentía los nudillos completamente blancos. Sin apartar los ojos de la mira, comencé a peinar centímetro a centímetro aquella dirección negra, aquel pinar tragado por la niebla donde la maldita criatura se había desvanecido. En mi cabeza repetía todo lo que me habían enseñado en la unidad de operaciones especiales. No entres en pánico, controla la respiración, escucha el entorno. Si eres un cazador, nunca puedes permitir que tu presa sea más inteligente que tú. Pero la verdad, amarga y brutal, me estaba royendo por dentro. Yo ya no era el cazador. Los sonidos normales del bosque por la noche se habían apagado por completo. El murmullo del viento entre las ramas, el canto de las aves nocturnas, el roce de los insectos entre las hojas secas, todo se había cortado de golpe, como si alguien lo hubiera rebanado con un cuchillo. La naturaleza parecía contener el aliento, ya fuera por respeto a lo que se acercaba o por un miedo mortal. La famosa niebla espesa de aquellas montañas, esa niebla que te cala hasta los huesos, empezó a levantarse desde el suelo como un sudario blanco, tragándose mis tobillos. En cuestión de segundos, la visibilidad cayó a 10 metros, luego a 5. La mira, la óptica, todo eso dejó de tener sentido. Ahí me quedé, con el cañón apuntando hacia la oscuridad, la espalda pegada a aquel árbol grueso. Pasaron 5 minutos, pasaron 10. No se oía nada, salvo la niebla y el desorden de mis propios latidos. Si lo que me perseguía hubiera sido un hombre, o incluso una unidad enemiga bien equipada, habrían aprovechado la niebla para rodearme, y yo habría oído sus pasos, el roce del equipo, cualquier mínimo sonido. Pero no se oía absolutamente nada.
Era como si aquella silueta de ojos rojos, piel ceniza y oscuridad pura, se hubiera abierto la tierra bajo los pies y la hubiera tragado. Por un instante pensé que estaba perdiendo la razón. Tal vez el hambre de tantos días, el frío insoportable y la soledad me estaban jugando una mala pasada. Tal vez lo que había visto y a lo que había disparado no era más que una sombra movida por el viento o la silueta enferma de un oso, y yo estaba huyendo de una pesadilla fabricada por mi propia mente. Cuando un ser humano se enfrenta a una verdad demasiado horrible para aceptarla, el cerebro intenta salvarse llamándola alucinación. Y yo estaba a punto de convencerme de eso. Bajé lentamente el cañón del rifle, tomé un respiro hondo, tembloroso. Cerré los ojos, apoyé la frente contra el tronco frío del árbol y me susurré a mí mismo. Solo era el hambre y el cansancio. Estas montañas te juegan con la cabeza. Y fue justo entonces cuando me di cuenta de la verdad más espantosa de toda la noche. Como soldado, una de las primeras reglas para sobrevivir en el bosque es no asumir jamás que la amenaza siempre va a venir del frente o del suelo. En el monte, la muerte a veces cae desde arriba. Desde las ramas gigantes de aquel roble viejo contra el que tenía apoyada la espalda, justo encima de mí, a apenas unos metros sobre mi cabeza, escuché un sonido. No era una rama quebrándose, tampoco era el aleteo de un búho. Era el sonido de algo que, como un insecto gigantesco o una cosa con las articulaciones dobladas al revés, iba bajando poco a poco, cabeza abajo, clavando las uñas en la corteza áspera del árbol y arrastrándose sobre ella. Sonaba como si cientos de navajas oxidadas estuvieran raspando la madera al mismo tiempo. La respiración se me atoró en la garganta. Sentí que toda la sangre se me helaba dentro de las venas, que el corazón se me detenía por completo en el pecho. En ese instante entendí que aquella criatura infernal no había desaparecido del bosque, que nunca había dejado de seguirme. Solo había esperado a que yo corriera a refugiarme bajo un árbol. Como una araña, sin hacer el más mínimo ruido, había ido brincando por las copas, por aquellas ramas gigantes, hasta quedar justo sobre mí, encima del mismo árbol contra el que yo me había apoyado. Mientras yo apuntaba temblando hacia la oscuridad del bosque, esa cosa había pasado todo ese tiempo observando desde arriba mi desesperación, mi miedo miserable. Del tronco, justo sobre mi hombro derecho, me cayó una gota de un líquido caliente, espeso y asqueroso. De golpe me llenó la nariz un olor que no se parecía a nada que yo hubiera sentido en toda mi vida. Era una mezcla de azufre, carne podrida dejada días enteros bajo el sol, sangre fresca y tumba cerrada durante siglos. El estómago se me contrajo con violencia y tuve que apretar los dientes para no vomitar. Quise levantar la cabeza muy despacio, centímetro por centímetro, pero el cuerpo no me respondía. Aquel soldado sin miedo, entrenado durante años en la unidad más selecta, ya no estaba. En su lugar solo quedaba un niño pequeño, indefenso, aterrado de muerte por la oscuridad. El sonido ya estaba justo detrás de mi nuca. Esa cosa había bajado por la corteza hasta quedar más o menos a mi altura. Con la última pizca de dignidad que me quedaba, con el último instinto de supervivencia que seguía vivo dentro de mí, me separé del árbol de golpe, giré sobre mí mismo y levanté el rifle apuntando hacia arriba, directo al tronco. Lo que vi en ese instante fue la imagen exacta del momento en que mi alma murió esa noche, del momento en que mi razón quedó atrapada para siempre en aquel bosque. La cosa estaba pegada al tronco boca abajo, como un insecto. Los dedos de sus brazos larguísimos, flacos, de color ceniza, se habían hundido en la corteza dura como si fuera masa blanda. El cuello estaba doblado hacia atrás, en un ángulo imposible para la anatomía humana, casi 120 grados, de manera que su cara apuntaba directamente hacia mí. Ese cabello larguísimo, negro, grasoso, embarrado de tierra, no le cubría del todo el rostro a pesar de la gravedad. Y entre esos mechones, sus dos ojos rojos sangre ardían en la oscuridad como brasas vivas. Los agujeros que habían abierto en su pecho izquierdo aquellas balas enormes de 7,62 milímetros que yo le había metido directo al corazón seguían ahí. Pero de esas heridas no salía sangre. Solo resumaba un líquido negro, espeso como alquitrán, y las aberturas empezaban a cerrarse solas en cuestión de segundos, como si carne podrida se estuviera cociendo a sí misma.
Mis balas no la habían herido, solo parecían haberla divertido. En ese momento supe, con cada célula del cuerpo, que apretar el gatillo ya no serviría de nada, que seguir confiando en ese rifle era firmar mi sentencia de muerte. Ningún arma, ninguna táctica, ninguna estrategia que me hubiera enseñado el ejército servía contra aquella entidad oscura. El rifle pesado se me resbaló de entre los dedos y cayó al suelo con un estruendo seco. Ya estaba completamente desarmado, completamente indefenso. La criatura bajó del tronco despacio, con un crujido repugnante en las articulaciones, como si se le fueran quebrando los huesos. Cuando quedó de pie sobre sus dos piernas, justo frente a mí, me di cuenta con horror de que medía bastante más de 2 metros. Era tan delgada que parecía que el viento podría partirla, pero la energía que desprendía era tan oscura, tan poderosa, que sentías que podía aplastar una montaña entera. Dio un solo paso hacia mí. Ya no quedaba entre nosotros más que la distancia de un aliento. Inclinó la cabeza lentamente hacia un lado. No tenía labios. La nariz era apenas una forma derretida, borrosa. Pero cuando esa parte de la cara empezó a abrirse despacio, vi dentro cientos de dientes amarillentos, finos y afilados como agujas, apretados unos sobre otros, nada parecidos a los de un ser humano. Yo no podía moverme, no podía huir. Aquellos ojos rojos sangre no solo miraban mi cuerpo, miraban directamente dentro de mi alma, dentro de mis pecados, de mis miedos, de mi infancia. Me leían como si fuera un libro abierto. Sabían que yo había sido cazador y ahora me estaban obligando a probar la impotencia absoluta de ser una presa. Por eso no me mataba de inmediato. Se estaba alimentando de mi miedo, de mi miseria, de lo insignificante que me había vuelto frente a ella. Tal vez era un demonio olvidado, más viejo incluso que los tiempos de la Inquisición, escondido en aquellas montañas. La verdad, ese momento lo recuerdo borroso. En cuanto vi a ese demonio, eché a correr a ciegas hacia la parte más oscura y espesa del bosque, cuesta abajo. No volteé ni una sola vez. Las piernas se me trababan, las botas resbalaban. Me topé con una pendiente empinada que caía montaña abajo. En la oscuridad di un paso al vacío y me encontré rodando por ese barranco salvaje. Los matorrales me desgarraban la cara, las piedras me golpeaban las costillas. Caí por aquella oscuridad entre puro dolor. Y al final, cuando me golpeé la cabeza con fuerza contra una raíz gruesa, todo se apagó. Perdí el conocimiento por completo. Cuando abrí los ojos, desperté con la débil luz del sol de invierno pegándome en la cara. Estaba cubierto de sangre. Tenía costillas fracturadas. La muñeca derecha estaba hinchada, morada. El camuflaje del que yo me sentía tan orgulloso estaba hecho pedazos. En el cuello seguían marcadas aquellas huellas profundas, moradas casi negras, de las garras. El bosque ahora estaba iluminado. Se oían pájaros. No quedaba ni rastro del infierno de la noche anterior. Todavía tenía apretado en la mano izquierda el rosario de plata que llevaba al cuello. Lo había estrujado con tanta fuerza que la marca del crucifijo se me había quedado hundida en la carne de la palma. A duras penas logré ponerme de pie. Ya no tenía el arma. Ya no tenía provisiones. Durante horas avancé como pude, a ratos arrastrándome, a ratos caminando, hasta llegar al punto de extracción de emergencia que estaba marcado de antemano. Cuando la patrulla del ejército y mi comandante me encontraron en ese estado, vieron delante de ellos a uno de sus mejores francotiradores, convertido en un hombre destrozado, tembloroso, fuera de sí. Se quedaron en shock. Me evacuaron de inmediato en un helicóptero militar y me llevaron al hospital militar de la capital. Ahí me interrogaron durante días. Querían saber por qué había abandonado un rifle tan valioso y quién me había atacado. Si les hubiera contado la verdad, si les hubiera dicho que una cosa de ojos rojos, inmune a las balas, me había perseguido en la sierra, me habrían encerrado de inmediato en el aislamiento de un hospital psiquiátrico. Un soldado de fuerzas especiales no podía permitirse parecer loco. Así que les dije la mentira más racional y más creíble para esa época. Reporté que, en medio de la niebla, había caído en una emboscada de hombres armados que intentaban cruzar por la sierra y que, al verme superado en número, había ejecutado una retirada táctica. En la oscuridad total perdí pie en la ladera y me fui rodando barranco abajo. Me creyeron. El incidente quedó registrado como estrés extremo de combate y lucha por la supervivencia. Las heridas físicas sanaron,
pero después de aquel día, nunca volví a salir a una operación activa. Mis superiores se dieron cuenta de que algo dentro de mí se había quebrado. Me cambiaron de unidad y me mandaron a un puesto de escritorio en el cuartel. Hasta el día de mi retiro me consumí detrás de esa mesa, firmando papeles dentro de edificios seguros. Desde afuera yo era un militar honorable, condecorado, jubilado, pero por dentro no era más que un pobre hombre cuya alma se había quedado atrapada en ese bosque oscuro, al pie de aquel roble. Después de retirarme me fui a vivir a una ciudad grande. Me metí entre la gente, entre calles ruidosas y llenas de luz. Quería mantenerme lo más lejos posible de la naturaleza, de los bosques, de las montañas solitarias. Pero ese terror, ese abismo que aquellos ojos rojos me grabaron en la memoria, jamás me soltó. Nunca puedo dormir con las luces apagadas. No me meto en la cama sin tomar pastillas para dormir. Y cada vez que voy por la calle y el aire se llena de niebla, ese pánico helado vuelve a apoderarse de mí. El ser humano cree que, con sus armas, sus ejércitos y su tecnología, es la criatura superior del mundo. Como francotirador, yo también lo creía. Pensaba que todo lo que quedara al final de mi cañón me pertenecía. Pero esa noche entendí que, justo al lado de nuestro mundo, en la oscuridad antigua de esas montañas donde nunca ha pisado el hombre, existen cosas a las que nuestras balas no les hacen nada. Cosas con sus propias reglas, que no se alimentan solo de carne, sino también del miedo. Si algún día te toca pasar por uno de esos bosques solitarios y escuchas una rama quebrarse a tu espalda, no voltees. Solo reza. Porque si miras demasiado tiempo dentro de la oscuridad, créeme, ella también termina mirándote de vuelta. Esa fue la confesión que llevé guardada durante años. No la confesión de un soldado honorable, sino la de un hombre que volvió de la muerte. Historia 2. Mi abuela siempre nos contaba de niños las historias oscuras de esa región. Nos decía que no saliéramos por las noches, que los lugares solitarios no están simplemente vacíos, que también hay otras cosas viviendo ahí. Antes yo no creía en eso, me reía y lo dejaba pasar, hasta aquella guardia nocturna en el servicio militar. En ese tiempo estábamos en una zona de bosque y montaña. El puesto avanzado donde estábamos era un lugar común y corriente, rodeado nada más por alambre de púas, con unas cuantas torres de vigilancia y un generador hecho pedazos. Nuestra verdadera chamba era vigilar las rutas de los contrabandistas de la zona y los movimientos de los hombres del cártel. El cártel era peligroso y no solo usaba armas. A veces se metían por la noche en las frecuencias del radio y nos hacían escuchar sonidos raros para quebrarnos la cabeza. O sea, vivíamos esperando en cualquier momento un ataque o una emboscada. Ese día el clima estaba de la fregada. Caía una lluvia durísima. Me tocaba estar de guardia. Yo estaba solo, parado en la torre. Hacía frío. Las botas ya se me habían llenado de agua y no sentía los pies. Y para acabarla, el generador viejo y destartalado del puesto otra vez estaba fallando. Los reflectores se apagaban y volvían a prender a cada rato. Cada vez que se iba la luz, todo quedaba en una oscuridad total. No se veía absolutamente nada. Ya había pasado bastante de la medianoche. Del radio solo salía estática. Luego se oyó un ruido en el generador y se apagó por completo. Las luces se fueron del todo. Lo único que se escuchaba era la lluvia. Justo iba a apretar el radio para avisarle al comandante lo que estaba pasando, cuando cayó un relámpago fuertísimo. El trueno retumbó tan duro que hasta el suelo pareció temblar. Todo se iluminó por un instante como si fuera de día. Y justo en ese momento en que todo se iluminó, se me fue la mirada al suelo, a mi propia sombra. Pero güey, te juro que había algo raro en esa sombra. Yo debería haber visto la sombra de mi fusil FX-05, del casco que traía puesto y del chaleco. Pero esa sombra en el suelo definitivamente no era mía. No era un monstruo gigante salido de otra dimensión, ni una cosa de 10 metros como en los cuentos, pero tampoco era la sombra normal de una persona. Estaba desproporcionada. Los brazos eran demasiado largos y no coincidían para nada con mi postura. En ese momento me entró un miedo cabrón. Por reflejo apreté con fuerza el arma que traía en las manos. Levanté la cabeza de inmediato, apunté el cañón hacia la oscuridad y empecé a revisar alrededor. El corazón me iba a 1000, pensando, ¿quién anda ahí?
Miré la torre, miré abajo, miré las rejas, pero no había nadie aparte de mí. Todo estaba completamente vacío. Me dije a mí mismo que seguro había sido un juego de luz por el cansancio. Llevaba semanas sin dormir bien. Estaba pensando en mi casa en Sonora, en mi familia, y me dije que a lo mejor el estrés ya me estaba jodiendo la cabeza. Seguí mirando alrededor unos segundos más. Me puse a escuchar el viento, por si alcanzaba a oír pasos o algo así. Entonces cayó otro relámpago, y otra vez, sin querer, se me fue la mirada al suelo. La sombra seguía ahí, esa sombra larga, torcida, pero esta vez se sentía todavía más rara. Claro que no tenía cara ni nada, pero por cómo estaba puesta, me dio la sensación de que me estaba viendo y hasta sonriendo, como burlándose de que yo tuviera miedo. Me puse a pensar si de verdad podía estarme pasando algo así. Era como si mi propia sombra se estuviera riendo de mí. Del susto me eché hacia atrás de un brinco. Me estampé la espalda contra el metal de la torre. Le quité el seguro al arma y apunté a la oscuridad. «¿Quién anda ahí? ¡Sal de una vez!», grité. Empecé a soltar las peores groserías que se me venían a la boca. Pensé que tal vez eran unos del cártel jugando conmigo en medio de la oscuridad, pero no salió ningún sonido. Solo se oía la lluvia. Agarré el visor térmico y miré, pero con tanta lluvia no se alcanzaba a ver nada. No había nadie. Me quedé media hora en esa torre, con espalda pegada al metal y listo para disparar. Esa media hora no se acababa nunca. Me la pasé repitiéndome: solo es el estrés, solo es un juego de luces, cálmate. Después de un rato el clima mejoró un poco y la lluvia bajó. Luego se vio otro relámpago leve en el horizonte. El cielo tronó bajito. Con cuidado volví a mirar la sombra en el suelo. Esta vez todo estaba normal. Mi casco, mis hombros, mi fusil FX-05. La sombra era completamente mía. No había nada raro. Solté un respiro hondo. Entonces me dije que sí, que de verdad había alucinado por el estrés. Pero justo cuando levanté la cabeza con ese alivio, sentí que el corazón se me iba a parar, porque esa sombra rara ya no estaba en el suelo. Estaba muy lejos, allá por los árboles que estaban justo detrás del alambrado. Me estaba observando. A simple vista se veía una figura larga y oscura parada ahí. Esa cosa sí estaba ahí. Pero cuando intentaba verla con el visor, se perdía en la oscuridad y desaparecía. Justo iba a agarrar el radio y decir: «¿Qué chingados está pasando allá?», cuando el generador arrancó con un estruendo. Las luces volvieron de golpe. Todo se iluminó. En cuanto regresó la luz, por reflejo volví a mirar al suelo. La silueta que estaba a lo lejos había desaparecido y otra vez se había metido en mi propia sombra, ahí mismo, a mis pies. Pero esta vez no se estaba quedando quieta. Se movía. Yo estaba completamente tieso, parado sin moverme, pero mi sombra en el suelo no paraba. Se iba de un lado a otro, hacia adelante y hacia atrás, moviéndose como loca. Ya no sabía ni a qué mirar, al suelo o al frente. Sentí que me iba a volver loco. Quise gritar, pero no me salía la voz. Y luego, de golpe, todo se detuvo. Parpadeé y se acabó. Ya no estaba esa sombra rara moviéndose. Mi sombra normal había regresado. En los árboles de enfrente tampoco había nada. Del radio se escuchó una voz normal. Un compañero de la otra torre preguntó: «¿Ya volvió la luz? ¿Todo bien?», como si nada de lo que acababa de pasar hubiera sucedido de verdad. Hasta hoy no sé si lo de esa noche fue una alucinación por el cansancio extremo y la falta de sueño, o si de verdad pasó, compa. Se terminó el servicio, volví a Sonora, a la vida civil, pero nunca pude olvidar esa noche. Se la conté a muchas personas, y todos me salían con lo mismo, que era psicología de soldado, y se burlaban. Pero incluso ahora, cuando ando afuera de noche y paso bajo una lámpara de la calle, al ver mi sombra hago más lentos los pasos, porque en el fondo sigo teniendo miedo. Siento como si un día yo me fuera a detener, pero esa sombra no. ¿Tú qué piensas, güey? ¿Crees que me tronó la cabeza por el estrés, o que esa noche de verdad había otra cosa ahí conmigo? Aquí termina nuestra patrulla de esta noche, camarada. Si esta oscura historia te atrapó, suscríbete y deja tu like. No olvides activar la campanita para que nos volvamos a ver en otras pesadillas.
Mantente alerta.